Héctor Aguilar Camín, escritor, analista político, un referente felizmente obligado de la tarea intelectual en México. Bueno, felizmente obligado creo que para la gran mayoría de nosotros, para algunas personas no tanto, pero bueno, autor de esta obra que la verdad me está conmoviendo mucho porque pues me remueve la entraña. Decía el Gabo, querido y admirado Héctor García Márquez, que uno no es lo que es, sino lo que recuerda. Yo no sé si estás de acuerdo con ello y tal vez por eso nos has traído estos fantasmas en el balcón, Héctor Aguilar Camín. Gracias por esta conversación. No, gracias Ricardo por tu invitación y por tu conversación también. Está muy bien dicho lo que dices. Yo me curé, digamos, me fugué de la pandemia y del confinamiento escribiendo este libro. Para mí este libro fue una cura contra la melancolía de la pandemia y el confinamiento. Entonces necesitaba salirme a la intemperie, pero no era posible. Entonces me salí por la memoria de mis años jóvenes, mis años de adolescente o preadolescente, incluso en una casa de huéspedes de la Colonia Condesa, que es la casa de huéspedes donde yo crecí, que era la casa de huéspedes que sostenía mi mamá, mi madre y mi tía. Y en esa casa de huéspedes había sobre todo huéspedes que eran estudiantes o muy jóvenes, gentes que trabajaban en distintas cosas, estudiantes de medicina, estudiantes de ingeniería, pero básicamente una bola de vagos. A ver, entonces, me estás sugiriendo dos cosas. Primero, que la nostalgia sí sirve. ¿Sí sirve? ¿Te sirvió a ti para sortear la pandemia? Totalmente. No, es que esa fue mi cura. Fue mi cura feliz para la pandemia, mi antídoto. Yo tenía que, trabajar como todos. Tenía, sabes, en la revista, en los periódicos. Realmente, incluso en la tele, Ricardo, realmente la pandemia nos enseñó a usar otros instrumentos y podíamos hacer ese trabajo sin movernos de nuestra casa, de nuestra computadora. Pero ese confinamiento era extrañamente opresivo y era no es que te dieran muchas ganas de salir, sino que la sola prohibición de que no podías salir por el riesgo pone, digamos, una variable pues opresiva o melancólica o triste sobre el confinamiento. Entonces yo hacía mis trabajos por la mañana y en la tarde me dediqué a buscar cómo salirme de esa melancolía que me estaba empezando a fastidiar bastante. Y así me salí por esa ventana hacia esos recuerdos en un tono fársico, en el adecuado tono de desmadre que había en esos años y había en esos personajes. Entonces me divertí mucho. Esa novela para mí cumplió su cometido personalísimo mientras la escribía, porque realmente me divertí mucho escribiéndola y me curé de esa atmósfera un poco ominosa y tremenda cuando uno lo piensa de la pandemia que hemos vivido, Ricardo, porque ahora que uno ve la acumulación de cifras, pues imagina también la cantidad de sufrimiento, ¿no? Sí. De duelos, de pérdidas. Es decir, hemos vivido como generación un momento único. Yo creo que no le ha tocado vivir en nuestra generación, en nuestro país. A pocas generaciones le ha tocado vivir una cosa tan seria como esta pandemia, ¿no? Ahora, yo tengo una sospecha. Leyendo estos fantasmas, tengo una sospecha de que en una situación, en un escenario, como bien dices, inédito, donde en lugar de acercarnos, estábamos huyendo unos de otros, apartándonos en las banquetas, dejando que el otro se subiera al elevador y yo prefiero esperarme. Pero además en un México confrontado, duramente confrontado,
Bueno, dividido entre amloístas y antiamloístas, etcétera, en donde a veces en las mismas familias se dan rupturas muy grandes. Haces un canto a la fraternidad. Estos sí. personajes tuyos son unos locos irreverentes, pero muy fraternos, ¿no? Sí, claro, los une el espíritu de transgresión y los une también el espíritu de fraternidad, de la amistad, que quizás solo existe plenamente, Ricardo, en la adolescencia y en la juventud, ¿no? Quizá esta, esta idea de, quizá la amistad, digamos, entendida en su sentido más profundo, encuentra sus momentos mayores en sus inicios, Sí. en los primeros amigos, en los amigos más jóvenes que tuvimos, en donde todos éramos iguales, no habíamos mostrado nuestros defectos demasiado, no habíamos arruinado suficientemente nuestra vida, no habíamos, como decía José Emilio Pacheco Mm. en ese bello poema, terrible poema, no éramos todo aquello contra lo que luchábamos cuando teníamos 20 años. Entonces, no nos habíamos convertido en eso que no nos gusta. Entonces, es un espacio particularmente propicio a la transgresión, a la fraternidad, a la amistad y a la iniciación en muchas cosas, desde luego en el amor y en el sexo también, desde luego en la amistad y en la iniciación también en la vida autónoma, libre, en una ciudad de México que esa ciudad de los años 60, primeros 60, que era suficientemente grande para que pudieras vivir libremente, anónimamente, sin que te estuvieran viendo. Todos veníamos de pueblos que son pues un pequeño infierno, cada pequeño pueblo es un pequeño infierno por la mirada de los otros, porque todo el mundo sabe todo de todos. Bueno, tú venías de Chetumal, que no está tan pueblo, pues, pero sí, No, pues es bueno, el una pueblo que ciudad. yo venía de Chetumal Era tenía entonces 8,000 habitantes. mucho más pequeña todavía que ahora sí. Tenía 8,000 habitantes Ah, bueno, el pueblo de Chetumal. Ahora es una ciudad de 350,000, pero igual, los que venían de Puebla, los que venían de Jalapa, los que venían de Acapulco, los que venían de Mérida, encontraban en una ciudad que era suficientemente grande para permitirte el anonimato, suficientemente variada para que no, para que pudieras encontrar muchos ambientes de los que andabas buscando y al mismo tiempo suficientemente pequeña para ser caminable, para poderte mover sin que te estorbaran las muchedumbres, sin una ciudad sin muchedumbres, ¿no? Entonces esto es un momento especial, además, en donde están empezando a surgir pues las modernas clases medias, todos estos muchachos son estudiantes de provincia que vienen a hacerse profesionistas y que van a ser después profesionistas más o menos exitosos, pero están en el momento en que viviendo al ras les alcanzan para muchas cosas, les alcanza para tener aventuras amorosas, para irse a borrachar cuando quieren, para irse al carnaval cuando quieren, les alcanza para tener un cochecito en el que van y vienen, en fin, les alcanza para ir a la universidad, obviamente, y están siempre, digamos, a ras de tierra en términos de dinero, pero nunca les falta algo para darse los gustos que ellos quieren, que son básicamente gustos que están asociados a la idea de la transgresión, del riesgo, de la aventura, del amor, o más que del amor, del sexo fugaz, que es la antesala del amor eterno, como dice por ahí en la eso me solapa. gustó mucho, sí. Oye, Eh, te costó, eh, te costó mucho, te dolió el tratamiento a este otro gran personaje tuyo en el libro, que es la ciudad misma. Recordarla como la viviste en esos años y de pronto voltear a ver la actualidad y ver lo que ya no está, lo que ya no existe, lo que pues ahora sería un fantasma, uno más de tus fantasmas.
Bueno, todo el libro tiene ese sentido, ¿no? Tiene el sentido de la vida ida, ¿no? De la ciudad, de la juventud, ¿no? Del espíritu de aventura, de la libertad, de la, eh, de la capacidad de vivir libremente en una ciudad que era pues mucho más provinciana que esta, pero ya empezaba a no ser provinciana, pero no era, era violenta, pero no era realmente peligrosa. Esa era una parte, es una parte muy importante de ese momento de la vida en la ciudad. Ahora, en la novela están planteadas ya algunas de las cosas que después iban a volver plaga, en términos de violencia, en términos de inseguridad, en términos en términos de la de las historias de policía, de la historia. Hay todo un capítulo que es la historia de un asesinato. Está sugerido del asesinato de una hermosa mujer que es dueña de un salón de belleza y que es también anfitriona de otras mujeres que vienen a tener al salón de belleza encuentros con sus amantes. Solo que estas mujeres son parejas de no identificados personajes muy poderosos de la ciudad. Y el asunto acaba en el asesinato de esta digamos, intermediaria. Ahí están ya, digamos, en una golpiza tremenda, es otro de los capítulos, una golpiza bastante gratuita, pero brutal. Se asoma, ¿no? Se asoma el tema de la ciudad que va a venir, de la ciudad violenta, de la ciudad policial, de la ciudad inhóspita, ¿no? De la ciudad de grandes riesgos. Ahora, dentro de todo eso, Sí. nuestra ciudad, con todo eso que estamos diciendo, sigue siendo una experiencia única en su diversidad, en su vitalidad, en su potencia vital, ¿no? La Ciudad de México. Héctor, con estos fantasmas nos sacudes el corazón y las entrañas, pero ¿qué del cerebro? Quiero decir, estás escribiendo, estás trabajando algo sobre este México nuestro de cada día del 2021, 2022 y tal vez el 2024. No estoy trabajando nada en especial, pero la verdad es que como sabes, escribo una columna Sí, en Milenio. diaria y para este momento, a querer o no, de que empezó este gobierno o de que empezó esta pandemia, como lo quieras poner, pues he ido dejando ahí un registro que vale como un diario público Sí, de mi experiencia de lo que es este momento de México. sí, Quizá lo retome, lo empecé a hacer de hecho, pero me pareció, Ricardo, que el momento que estamos viviendo como que no ha acabado de mostrar qué es, hacia dónde va y qué nos va a dejar. Es inquietante, es deprimente de un lado, ha sido muy infortunado del otro lado este asunto de la pandemia, porque esto es una desgracia adicional, ¿no? sí. A la dificultad que tenemos de un gobierno que es muy vocal, muy peleonero, muy polarizador, vamos a decir la palabra, ¿no? Entonces, la pandemia montada encima de esto y la pandemia montada encima de el registro de violencia que traemos, eso no de este sexenio, pero sino desde el año 2006 o 2008. Entonces, cuando tú juntas Sí. los muertos de la violencia y los muertos de la pandemia, te da algo así como 1 millón de muertos. Ah, Pues es el millón de muertos, es el millón de muertos de la revolución, ¿no? sí, Que fue de la revolución, de la guerra, de la hambruna y de la influenza. Porque en el año 18 y 19 la sí. influenza llegó aquí a México y tuvo un efecto devastador. Se llevó 350,000 personas, solo que no estaban en la prensa, no sabíamos bien qué estaba sucediendo, Y no había nadie redes. entendía muy bien de qué se trataba, pero está el registro de ese Sí, millón de muertos
se perdieron entre 1910 y 1920, como 350,000 fueron la pandemia. Y aquí estamos igual con la pandemia y la violencia. Una pregunta no muy profunda, pero necesaria. ¿Ya está a la venta? Sí. Ya está en todas partes. Está a la venta, sí. No se lo pierdan. Créanme que es una experiencia el adentrarse en estos fantasmas en el balcón de Héctor Aguilar Camín. Como siempre, un deleite platicar contigo, Héctor. Ricardo, un abrazo. Gracias y espero que lo podamos refrendar muy pronto personalmente. Te mando también un abrazo para ti, para todos, para todos los tuyos. ¿Mandé? Con y sin cubrebocas. Ándale, gracias. Igualmente un abrazo. Un abrazo, Hasta pronto. Ricardo. Hasta luego.